Fonotraumatismo. Surge como resultado de traumatismo repetido de las cuerdas vocales y se relaciona con una respuesta inflamatoria local. Las fuerzas compartidas ocurren durante la fonación en el área de máxima amplitud de onda, la cual es el límite del tercio anterior y medio del pliegue vocal. Por consiguiente, la patología vocal secundaria al fonotraumatismo tiende a aparecer en este sitio. Las lesiones implicadas en esta patología son nódulos, pólipos, quistes, ectasias de cuerdas vocales. El fonotrauma es un factor de riesgo que puede generar con el tiempo una patología vocal, el cual se produce por el uso constante, abusivo e inadecuado de la voz. Dentro de las conductas que conllevan a un fonotrauma están los siguientes: llanto o gritos, hablar en exceso, carraspeo, consumo de cafeína y alcohol, tabaco, cambios de temperatura, fonación en ambientes ruidosos y los estados de alergia o gripales. ¿Cómo evitar el fonotrauma? Hablar suave utilizando estrategias o herramientas. Utilizar amplificación como micrófonos o megáfonos. Realizar actividades que no requieran el uso excesivo de la voz. Incorporar una adecuada técnica vocal que permita realizar voces o diversos tonos con mayor volumen sin generar daño. Calentamiento vocal mediante ejercicios de vocalización. Nódulos de cuerdas vocales. Por lo general afectan a niños o individuos que utilizan la voz de manera profesional. El antecedente de uso excesivo de la voz es habitual, así como los frecuentes gritos en preescolares. Se manifiestan como lesiones pálidas bilaterales en la unión del tercio anterior con los tercios posteriores de las cuerdas vocales. La laringoscopía muestra con claridad lesiones pequeñas y bien definidas en las cuerdas vocales. Estas lesiones son distinguibles del pliegue vocal normal por su color blanquecino. Son bilaterales, aunque con frecuencia asimétricas. El tratamiento se basa en los siguientes ejes. Primero, terapia del lenguaje. Esta de emplearse como tratamiento de primera elección, tanto en niños como en adultos. Y el segundo, microlaringoscopía. Este estudio se lleva a cabo en las siguientes circunstancias. Si se sospecha la presencia de nódulos de cuerdas vocales en niños, pero la edad o el mal cumplimiento del paciente impide la exploración. En adultos, ya sea que se considere la resección microquirúrgica de los nódulos o cuando el diagnóstico no esté claro. Estos son sensibles de extirparse mediante instrumentos de microquirúrgicos apropiados o vaporización con láser pulsado de dióxido de carbono. Pólipos de cuerdas vocales. Por lo general son lesiones pedunculadas unilaterales, se vinculan con tabaquismo y uso excesivo de la voz, se localizan a través de la glotis, en particular en el tercio anterior y medio de las cuerdas vocales. Los pólipos son lesiones pedunculadas unilaterales morfológicamente similares al epitelio laríngeo. Con frecuencia aparecen en los pliegues vocales verdaderos y quizá tengan marcas vasculares notables. Casi siempre surgen en el punto de máxima vibración. El tratamiento abarca la exploración microlaringoscópica de la laringe más resección del pólipo, tanto para confirmar el diagnóstico como para excluir cualquier otra anomalía concomitante. La extirpación se realiza mediante instrumentos microquirúrgicos apropiados o láser. El tabaquismo y el uso excesivo de la voz también deben recibir tratamiento. Granulomas de apófisis vocales. Los granulomas de la apófisis vocal de modo habitual se vinculan con intubación endotraqueal, además hay estrecha relación con el reflujo gastroesofágico. Emergen en situación posterior, adyacente a la apófisis vocal, y existe un antecedente muy frecuente de traumatismo a la intubación. Los pacientes se presentan con disfonía y una combinación de otros síntomas que incluyen odinofagia, tos y síndrome de Globo. Por lo general, los granulomas de la apófisis vocal son unilaterales y se relacionan con la apófisis vocal del cartílago aritenoides. El cierre glótico forzado traumatiza la lesión aún más y es probable que sea un factor de falla para la curación. Tratamiento. El enfoque terapéutico inicial debe ser conservador en cuanto a la voz, en combinación con tratamiento antirreflujo enérgico. Los antibióticos y los esteroides sistémicos tal vez sean de utilidad. Es infrecuente que se requiera microlaringoscopía para excluir neoplasias malignas. Las recurrencias después de la resección quirúrgica son habituales. La incidencia puede reducirse con el uso concomitante de toxina botulínica con el propósito de paralizar la hemilaringe afectada y así prevenir el traumatismo subsiguiente de la apófisis vocal. Edema de Reichert. Existe una relación muy fuerte con el tabaquismo, lo que puede producir un edema de Reichert. Además, las características distintivas de esta afección es de naturaleza difusa. La tumefacción, la cual constituye una acumulación de líquido en la capa superficial de la lámina propia del pliegue vocal. Existe una estrecha relación con el tabaquismo y el uso exagerado de la voz, también con cambios edematosos difusos de las cuerdas vocales y casi siempre es bilateral. En cuanto a las manifestaciones clínicas, los pacientes acuden con tumefacción difusa de las cuerdas vocales, la cual por lo general es bilateral. Además, las cuerdas vocales se sienten esponjosas cuando se manipulan durante la microlaringoscopía y la tumefacción puede enrollarse debajo de los instrumentos. En cuanto al tratamiento, la suspensión del tabaco es la clave fundamental para eliminar el edema de Reichert. Además, en casos leves se puede optar por una terapia de lenguaje y en los casos graves la cirugía.
donde se va a realizar una incisión en la cara superior del pliegue vocal y extravaciar el líquido antes de sustituir la mucosa con cuidado. Es importante tener en cuenta en no lesionar el ligamento vocal subyacente. Quistes laringios. Existen dos tipos de quistes laringios, como primero los quistes intercordales y los quistes saculares. Los quistes intercordales son quistes de retención de mucosa o quistes de epidermoides simples que contienen queratina. Con frecuencia se encuentra dentro del tercio medio de las cuerdas vocales. También existe un área pequeña unilateral concomitante de hiperkeratosis en las cuerdas opuestas, y esta no responde al tratamiento de terapia de lenguaje. Manifestaciones clínicas. La laringoscopía revela un quiste unilateral, por lo general del tercio medio de la cuerda vocal, en el área correspondiente a la hiperkeratosis con la cuerda opuesta. En la ostrogoscopía revela pérdida de la onda de la mucosa en el sitio de la lesión. Tratamiento. Los quistes intercordales no reaccionan a la terapia del lenguaje, deben resecarse con instrumentación fonoquirúrgicos mediante la técnica de colgajo focal. El sacúlo laringio emerge como un divertículo del extremo entero del ventrículo laringio, se extiende hacia arriba entre el pliegue vocal falso y la superficie interna del cartílago tiroides y contiene glándulas secretoras de moco. Además, estos quistes se presentan como resultado de la obstrucción de estas glándulas, puede ser por causa anómala congénita o adquirida. Estos pueden ser congénitos o adquiridos. Por lo general en los adultos se presentan con cambios en la voz, en los niños se manifiesta con alteración de las vías respiratorias y puede existir una masa superglótica unilateral, la mucosa que la cubre es ordinaria. Manifestaciones clínicas. En la exploración se revela una expansión del pliegue arioepiglótico por el quiste que se puede extender hacia el cuello a través de la membrana tiroidea. En cuanto a la tomografía computarizada, se muestra un quiste que expande la superglotis. La ausencia del aire dentro de la lesión se distingue de un laringocele. Tratamiento. La mayoría de los quistes saculares es sensible a tratarse mediante endoscopía, casi siempre con ayuda de láser CO2. Las lesiones que se extienden más allá de la laringe o los quistes congénitos que contienen elementos mesodérmicos se tratan por un acceso transcervical. Además, los quistes resecados deben ser objeto de valoración histológica. El laringocele es una expansión anormal del ventrículo laringio, la cual puede hallarse confinado por el cartílago tiroides o extenderse a través de la membrana cricotiroidea hacia el cuello. Su aparición se vincula con frecuencia con actividades que provocan la presión intralaringea incrementada, como es el ejemplo de la trompeta. Por lo general estas aparecen como una tumoración del triángulo anterior del cuello. También se incrementa su tamaño con la presión intralaringea alta. Se vincula con enfermedades malignas del ventrículo laringio. Manifestaciones clínicas. La laringoscopía muestra una tumefacción blanda de la superglotis afectada. Los laringoceles también se palpan con una masa blanda relativamente suave en el triángulo anterior. Además, la tomografía computarizada muestra datos característicos aire dentro de la lesión, lo que puede estar claramente llena de líquidos. Tratamiento. El laringocele interno es sensible a tratarse con cirugía láser endoscópica. Además, la laringocele externo requiere acceso transcervical. Papilomatosis. La papilomatosis respiratoria recurrente se caracteriza por la aparición de lesiones verrugosas exofíticas, principalmente dentro de la laringe, pero pueden encontrarse en la nariz, faringe y tráquea. Esta afección es benigna, pero se vincula con la morbimortalidad significativamente. Patogenia. La patogenia de la papilomatosis respiratoria recurrente se da por el virus del papiloma humano, los subtipos 6 y 11 y los menos comunes el 16 y el 18. Además, la transmisión vertical del virus de la madre al niño ocurre mediante infección uterina ascendente, por lo que el contacto directo con el conducto en el parto. Por lo general la edad del paciente al inicio son de 2 a 4 años, también es infrecuente después de los 40 años de edad, y existen múltiples lesiones verrugosas en las cuerdas vocales, tanto en las verdaderas como en las falsas. Manifestaciones clínicas. Es clásico que los papilomas aparezcan como múltiples crecimientos verrugosos irregulares variables en la laringe. Estas lesiones afectan en especial las cuerdas vocales verdaderas y falsas, pero también pueden encontrarse en otras partes de la laringe y la parte alta del tubo digestivo. La presentación depende del sitio de la lesión. Los individuos con lesiones glóticas se presentan con disfonía, aquellos con lesiones supraglóticas quizás manifiesten estridor. En cuanto al tratamiento, debe tratarse el BPH. Sin embargo, este no puede erradicarse de la laringe, incluso después de una remisión espontánea. El ADN del BPH se encuentra en la mucosa de manera normal. Además, el objetivo del tratamiento es retirar las lesiones sintomáticas. Por otro lado, las técnicas convenientes incluyen la resección con láser de CO2, la disección con acero frío o el uso de microdesbridación laringio. Debe evitarse la traqueostomía, ya que puede causar afecciones en la vía respiratoria distal. Además, se debe realizar la vacuna contra el VPH de tipo 6, 11, 16 y 18.